Desierto. En nuestro recorrido semanal por cada porción de la Torá nos encontramos en un Sabbat muy especial, donde se conjuntan varias cosas. Entramos a la recta final de la cuenta del Omer, y por lo tanto es el Sabbat previo a la fiesta de Shavuot, llamada Pentecostés. También estamos en la víspera de la luna nueva que comienza un ciclo lunar más. Y hoy abrimos el estudio de un nuevo Sefe, con el inicio del libro de Números. En hebreo Bamidbar, término que da nombre a la porción de esta semana y que significa en desierto. En un panorama más amplio, el libro de Números encierra la lección más grande que puede recibir un ser humano: las consecuencias del emocionalismo y el sentimentalismo. Pues en el Sefe Bamidbar vemos temas como la rebelión de Coré, la rebelión del pueblo tras la mala información de los 10 espías, la crítica de Miriam contra Moisés, la relación entre Zimri y Casbi, su burla contra Moisés y la reacción de Pinjas, y por si fuera poco la complicidad de Balaam y Balik. Todos los protagonistas de estos pasajes actuaron por impulsos emocionales o sentimentales, y las consecuencias les fueron trágicas. Coré y su gente cayeron vivos al infierno. El pueblo sufrió guerras y epidemias. La generación que escuchó a los espías murió en el desierto sin conocer la tierra prometida. Miriam padeció lepra. Los madianitas y los moabitas fueron destruidos. Zimri y Casbi murieron traspasados por una misma lanza. Balaam y Balik murieron por la espada de Josué. El gran legado de este libro es darnos a conocer la justa dimensión que tienen las emociones y los sentimientos. Eso nos forja un carácter y una personalidad ante la vida, pero nunca debemos de actuar con base en sentimentalismos ni emocionalmente. Mateo 16, 21, 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La reacción de Pedro demuestra cuánto amaba a su maestro y que es sincero en lo que siente. Pero a decir del Mesías, cuando alguien antepone sus sentimientos o sus emociones a los propósitos de Dios, esta persona viene a ser piedra de tropiezo, porque aquí deja claro que las emociones o los sentimientos son cosas de hombres y no son cosas de Dios. Y ya de entrada en la parasá vemos una controversia. Dios prohíbe que se levanten censos en el pueblo, pero luego él mismo pide un censo, y además denota una relación entre el censo, los soldados, el servicio en el templo y la expiación. La prohibición es, porque al contar al pueblo se vería el poder bélico que tendrían y el pueblo se llenaría de orgullo, pero al ser contados mediante una aportación económica, a la gente le viene la humildad, porque el dinero se utilizaba para el servicio al templo por medio de contar con los corbanot de todo el año, y así de esta manera estaban sirviendo a Dios. Así que al contar de esta manera la gente lo hacía pensando en Dios. Entonces en esta mecánica, no se contaba a la gente de uno en uno, sino que el número se obtenía de la suma de un medio sequel por cada uno de los que eran contados. Y es que se daba el medio sequel, como ya lo dijimos, para que en su mente no estuviera la guerra sino el servicio a Dios. Pero otra cosa importante que hay que resaltar aquí: Dios nos alecciona que a las cosas y a la gente no se les cuenta directamente, porque al contarlas directamente, se cierra la posibilidad de un milagro para que Dios haga rendir, prosperar y multiplicar lo que se tiene. Dios prohíbe contar lo que se tiene. ¿Y cómo es una prohibición? Al hacerlo generamos maldición. El rey David, por ejemplo, contó al pueblo y atrajo maldición. Entonces Dios nos da la manera de hacer un conteo indirecto a través del medio sequel, y al terminar bendecirnos. Deuteronomio 1, 10, 11. Adonai vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Adonai Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Y os bendiga, como os ha prometido. Así es como podemos proteger y hacer crecer lo que tenemos, cuidando de no confundir agradar a Dios con bendecir a Dios. Otra situación importante, Números 1:1, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿Por qué le habla Dios a Moisés en esta ocasión desde el tabernáculo y no desde el monte como es habitual? Porque aquí se trata de una lección individual y no es una indicación para el pueblo en general.
pero también porque se está celebrando exactamente lo mismo que se celebrara al terminar este Shabbat, la luna nueva. Esto significa que cada inicio de mes, cada luna nueva es un nuevo comienzo, y que debemos de confiar más de que Dios renueva sus misericordias cada día, y no de confiar en lo que contamos. Números 1, 2 al 4. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Cabe destacar que se contaban a los varones de 20 a 60 años. Sin embargo, a los levitas se les contaba a partir de los 30 años, porque ellos no salían a la guerra. En las matemáticas el conteo arrojó los siguientes números: 603.550 de los hijos de Israel, más 8.450 levitas, da un total de 612.000. Curiosamente 612 es el valor numérico de la palabra Brit, que es pacto, pues estamos hablando del conteo del pueblo del pacto. Este censo en específico tenía objetivos terrenales, objetivos humanos y objetivos espirituales. Objetivos terrenales: formar el ejército que va a conquistar la tierra prometida. La división para la repartición de la tierra según cada tribu. Objetivos humanos: conocer el número de los primogénitos del pueblo de Israel. Objetivos espirituales: rendir honra y respeto a Dios, porque tenían que acampar en torno al Mizcán, siempre de frente al santuario. Nadie le daba la espalda al tabernáculo, y de esta manera lo primero que veían por la mañana al salir de sus tiendas era el tabernáculo, y también al terminar el día y regresar a sus casas. Lo último que veían también era el Mizcán, por lo que al final vemos que el motivo del censo era santificar el nombre de Dios. Otro tema fundamental en esta parashá es la repartición de la tierra prometida a cada tribu. La tierra se distribuyó por sorteo para definir la región que toca a cada tribu, mientras que el área se determina proporcionalmente al número de gente que conforma cada tribu, para que la justicia se vea, y de esta manera, Dios estaría cumpliendo así la promesa que le hizo a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. El libro y la porción hacen referencia al desierto, y surge la pregunta: ¿por qué la experiencia de Israel es en desierto? El desierto es un lugar vacío, donde Dios es el único que puede llenarlo, y lo hace entregando la Torá, pero no solo entrega la Torá, nos revela misterios para hacernos un pueblo sabio, y que al salir del desierto además de libres, seamos sabios y bendecidos. Primera de Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Lo importante es darnos cuenta que nosotros ya no somos esclavos del mundo. Ya Dios nos ha sacado de la casa de esclavitud, pero también hay que estar conscientes que aún no hemos llegado a la tierra prometida. Estamos transitando en el desierto, por lo tanto debemos de actuar sabiendo en dónde nos encontramos. Primera de Corintios 10:1-6, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Israel en el desierto es nuestro ejemplo para no pecar. En el desierto tenemos una nube. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una nube de testigos, para que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y caminemos en la fe con tranquilidad. Aunque hay controversia acerca de quiénes son los testigos de esa nube, hay al menos 3 versiones. Se dice que son toda la gente que nos rodea y que se fijan en cómo vivimos nuestra fe. También se dice que se trata de los patriarcas y todos los grandes personajes que la Biblia que sabían cómo vivir su fe, pero también podemos pensar que esos testigos son la generación del desierto, que justamente nos da lección de cómo vivir en el desierto. Pero ahora hay que recordar una cosa: Dios ya te ha sacado de la esclavitud, pero aún no llegas a la tierra prometida, entonces aún estás en el desierto, y en el desierto para que Dios habite en medio de ti, debes construir un tabernáculo en ti mismo.
El pensamiento de Dios al crear al hombre nunca fue crear un ser perfecto. En el pensamiento de Dios estaba crear un ser que desarrollara la voluntad de estar cerca de él. Y como ejemplo tenemos al rey David. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Adonai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Primera de Samuel 16:7. Y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces Dios crea al hombre imperfecto, para que anhelara acercarse a Dios. Por eso le puso un espíritu, porque el espíritu tiende a Dios porque de él salió. Israel en el desierto representa al hombre en una tierra desordenada y vacía. Israel no estuvo 40 años en el desierto, pues cuando empezó el peregrinaje de 40 años, el pueblo ya llevaba 2 años en el desierto, entonces hablamos de 42 años en el desierto. 42 años son 6 semanas de años. Y es en esa tierra desordenada y vacía donde se mueve el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, purificándonos con su palabra. Y es en esa tierra desordenada y vacía donde Dios dice hágase la luz y se hace la luz y nos ilumina. La pregunta es, cuando Dios hace la luz en tu vida, ¿qué aspectos son los que ilumina? ¿Tus aspectos internos o los aspectos externos de tu vida? Los externos. Por eso podemos ver las cosas de manera diferente a como las veíamos hasta antes de conocer de Dios. La experiencia que vive Israel en el desierto es la educación que un padre le da a su hijo. Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. En el desierto, primero Dios nos instruye y nos dota de todos los elementos que necesitamos para que nos vaya bien. Por eso es ahí en el desierto donde Dios le da a su pueblo la Torá, el tabernáculo, el sacerdocio, el servicio levítico, el maná, las fiestas, la nube que es la protección divina, el Shabbat. Es en el desierto donde Dios como un padre, instruye y capacita a su hijo primogénito para enfrentar al mundo. Primera de Corintios 10:11-13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nuestra vida de fe es una guerra espiritual, pero una guerra ganada. Por eso está escrito, Deuteronomio 23:4, y les dirá, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Adonai vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Si seguimos las enseñanzas de nuestro Creador, no tenemos nada que temer porque Él va con nosotros, y pelea por nosotros en contra de nuestros enemigos. Por eso todo lo que hagamos conforme a su palabra, saldrá todo bien. Entonces, conforme a la cronología de nuestra salvación, reiteramos que Dios ya nos ha sacado de la esclavitud del pecado, pero aún no llegamos a la tierra prometida. Aún estamos en el desierto. Ahora bien, para salir del desierto se trata de llenarse el conocimiento de la palabra de Dios. El mundo se ha convertido en un desierto. Todo está desordenado y vacío, y este paso por el desierto es el proceso para purificarnos, limpiarnos de las influencias, tradiciones, modas y tendencias del mundo y su sociedad. Cuando en este mundo desordenado y vacío Dios diga en ti, hágase la luz, tendrás 2 caminos: actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios, actuar conforme a lo que la gente dice y hace. Ante esto, el apóstol Judas nos da el consejo. Judas 1:18-20. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
Dejarnos llevar por las tendencias del mundo nos convierte en títeres empujados aleatoriamente por las modas de la sociedad. Pero dejarnos llevar por las sagradas escrituras nos convierte en familia de Dios y contamos con su ayuda y su protección en todo momento. Y todo lo que hagamos prosperará, porque su presencia estará con nosotros. El desierto es un lugar vacío donde mora el diablo. Por eso ahí he soltado el chivo expiatorio por los pecados de Azazel, que es el verdadero nombre de Satanás. En el desierto es llevado el Mesías para ser tentado por el maligno, a quien Yeshua venció solamente citando solo 3 versículos de la Torá. Por eso el desierto es el lugar ideal para establecer nuestra propia forma de vida. El caos en la vida de las personas no es ya por la falta de conocimiento. El conocimiento ahí está al alcance de todos. El caos en la vida de las personas es por el desprecio al conocimiento de la perfecta palabra de Dios, y seguir más las filosofías que son pensamientos de hombres imperfectos. Es muy significativo que para Shava Mibar se lee justo una semana antes de la fiesta de Shavuot. El término Mibar, que significa desierto, tiene la misma raíz de Dabar, que significa palabra, que es justamente lo que se recibe en Shavuot. En el Mibar recibimos la Dabar, y solo con la Dabar podemos superar el Mibar. Shavuot es la emanación del pensamiento de Dios. Está prohibido enojarse en ese día. El que se enoje, aunque sea por un segundo, perderá el conocimiento de la Torá. Durante todo el año no podrá comprender las enseñanzas de la Torá. ¿Cómo se puede lograr eso? La tradición judía se mantiene estudiando Torá toda la noche. Pero también es válido ir a dormir leyendo un salmo de David, y al despertar leer otro salmo de David. Porque David nació y murió en un día de Shavuot. Y a pesar de las adversidades que David tuvo, él nunca se enojó con Dios. En el desierto vienen todas las pruebas de la manera más sutil, tocando las fibras más sensibles de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y regularmente existe alguna referencia bíblica que pareciera que con la palabra se justifica la tentación que nos pone a prueba. Pero también es en el desierto donde Dios nos da su Torá, su palabra. Y es con su palabra cómo se superan las pruebas y se vencen las tentaciones. Porque en su palabra está su presencia.